when you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob, the video robot, and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included, Super Mario Bros. And other games sold separately. En la década de 1980, nació una leyenda en el mundo del entretenimiento, el Nintendo Entertainment System, o NES. En este documental, exploraremos a fondo la historia, la tecnología, el impacto cultural y el legado perdurable de esta icónica consola de videojuegos que marcó a toda una generación. Saludos a todos los entusiastas de los videojuegos. Somos Cuestión de Pixel y les invitamos a un emocionante viaje al pasado para descubrir los orígenes y el legado del NES. Desde sus modestos comienzos hasta su estatus como un ícono de la cultura pop, hay mucho que explorar sobre esta consola que cambió la industria para siempre. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. En Japón, la consola fue lanzada originalmente como el Family Computer, Famicom, en 1983 por Nintendo. La compañía había incursionado anteriormente en el mercado de las consolas de videojuegos, pero con el Famicom buscaban consolidarse como líderes en el sector. El Famicom tuvo un lanzamiento exitoso en Japón y rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas. Su diseño compacto, su amplio catálogo de juegos y su calidad de construcción contribuyeron a su popularidad. Sin embargo, el lanzamiento del NES en América del Norte fue un proceso más complicado. En un momento en que la industria de los videojuegos estaba en crisis debido a la saturación del mercado y la baja calidad de muchos juegos, Nintendo enfrentó desafíos significativos para convencer a los minoristas y al público de la viabilidad de su consola. Para abordar estas preocupaciones, Nintendo adoptó una estrategia innovadora. En lugar de comercializar el NES como una consola de videojuegos, lo presentaron como un sistema de entretenimiento con un robot al ROV y un periférico llamado Zapper. Esto ayudó a diferenciar al NES de otras consolas y a posicionarse como una experiencia de entretenimiento más amplia. El lanzamiento oficial del NES en América del Norte ocurrió en octubre de 1985, y aunque las ventas fueron modestas al principio, el boca a boca y la calidad de los juegos como Super Mario Bros. Ayudaron a impulsar la popularidad del sistema. Con el tiempo, el NES se convirtió en un fenómeno cultural y revitalizó la industria de los videojuegos en América del Norte. El éxito del NES sentó las bases para el dominio de Nintendo en la industria de los videojuegos durante las décadas siguientes y estableció un legado perdurable que aún se siente en la actualidad. Sección 2. Impacto cultural. El Nintendo Entertainment System, NES, tuvo un impacto cultural masivo que trascendió la industria de los videojuegos y dejó una marca indeleble en la sociedad. Antes del NES, los videojuegos eran principalmente vistos como una actividad de nicho en los salones recreativos. Sin embargo, el NES trajo la experiencia de juego directamente a los hogares, convirtiendo los videojuegos en una forma de entretenimiento familiar ampliamente aceptada. La música de los juegos del NES, compuesta por talentosos artistas como Koji Kondo y Nobuo Uematsu,
Se convirtió en parte integral de la experiencia de juego y ha sido reinterpretada en innumerables covers y remixes. Además, el arte de la caja y los manuales de instrucciones de los juegos del NES se han convertido en objetos de colección, apreciados por su estilo único y retro. Now you're playing with power. El NES no solo fue una consola de videojuegos, fue un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras. Desde niños que descubrían mundos fantásticos hasta adultos que competían en torneos, el NES dejó una marca indeleble en la cultura popular. Sección 3. Innovaciones técnicas. Análisis detallado del hardware y diseño del NES. A pesar de su apariencia simple, el NES fue una obra maestra de ingeniería en su época. Desde su CPU de 8 bits hasta su diseño modular, el NES sentó las bases para las futuras generaciones de consolas de videojuegos y estableció estándares que aún se mantienen en la industria hoy en día. El Nintendo Entertainment System, NES, introdujo varias innovaciones técnicas que contribuyeron significativamente a su éxito y a la evolución de la industria de los videojuegos. El NES presentaba una arquitectura de hardware más avanzada en comparación con las consolas de videojuegos anteriores. Estaba equipado con un procesador central de 8 bits, una unidad de procesamiento de vídeo y un sistema de audio que permitía sonidos y música de alta calidad. Controlador de botones y diseño ergonómico. El diseño del mando del NES, conocido como el Control Deck, presentaba un diseño ergonómico con un botón de dirección de 4 vías y botones de acción A y B. Este diseño permitía una experiencia de juego más intuitiva y cómoda para los jugadores. Sistema de cartuchos intercambiables. A diferencia de las consolas de videojuegos anteriores, que utilizaban cartuchos fijos con juegos integrados, el NES utilizaba cartuchos intercambiables que permitían a los jugadores insertar y cambiar juegos fácilmente. Esto proporcionaba una mayor flexibilidad y variedad en la selección de juegos. Gráficos mejorados. El NES fue uno de los primeros sistemas de videojuegos en ofrecer gráficos mejorados y más detallados en comparación con las consolas anteriores. Esto se debió en parte a la capacidad del sistema para representar hasta 64 colores simultáneamente y utilizar patrones de sprites para crear personajes y objetos en pantalla. Sonido de alta calidad. El NES ofrecía capacidades de sonido avanzadas en comparación con las consolas de videojuegos anteriores. Utilizaba un chip de sonido personalizado conocido como el RP2A03, que permitía efectos de sonido y música más complejos y envolventes en los juegos. Sección 4. Catálogo de juegos. Repaso exhaustivo de los juegos más icónicos del NES. El catálogo de juegos del Nintendo Entertainment System, NES, es legendario y cuenta con una amplia variedad de títulos que han dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos que a día de hoy sigue generando impacto y emociones en todo el mundo. A continuación mencionaremos algunos de los mejores juegos de esta icónica consola. En cada videojuego mostrar su portada y su gameplay. Super Mario Bros. Este juego revolucionario sigue siendo uno de los más influyentes de todos los tiempos, estableciendo los estándares para los juegos de plataformas. The Legend of Zelda. Este juego de aventuras épico introdujo a los jugadores en un vasto mundo abierto lleno de misterios, combates y puzzles. Metroid, con su atmósfera y su enfoque en la exploración no lineal, Metroid se convirtió en un clásico instantáneo. Contra. Este juego de disparos de desplazamiento lateral desafiaba a los jugadores a enfrentarse a hordas de enemigos, en intensos niveles llenos de Tetris. El NES trajo este juego de puzzle adictivo a los hogares de todo el mundo, desafiando a los jugadores a apilar bloques y completar líneas para ganar puntos. Dr. Mario. En este juego de puzzle, los jugadores debían combinar píldoras de colores para eliminar virus de la pantalla en una carrera contra el tiempo. Estos son solo algunos ejemplos del rico y variado catálogo de juegos del NES. Cada uno de estos títulos contribuyó a la popularidad y al legado duradero de esta consola icónica. Sección 5. Legado e influencia. Aunque han pasado más de 3 décadas desde su lanzamiento,
el legado del NES sigue siendo relevante en la cultura pop y la historia de los videojuegos. Su influencia se puede ver en todas partes, desde películas y programas de televisión hasta música y moda. El NES es acreditado con la revitalización de la industria de los videojuegos en América del Norte después de la crisis de los videojuegos de principios de los años 80. Su lanzamiento marcó el comienzo de una nueva era de éxito y crecimiento para los videojuegos, estableciendo a Nintendo como uno de los principales actores en la industria. Muchas de las franquicias más importantes y queridas de la industria de los videojuegos tienen sus raíces en el NES. Personajes como Mario, Link, de la serie The Legend of Zelda, y Mega Man se convirtieron en íconos de la cultura pop gracias a sus juegos en el NES, y continúan siendo populares hasta el día de hoy. El NES dejó una marca indeleble en la cultura pop. No solo definió una generación de jugadores, sino que también inspiró a futuros diseñadores de juegos y creadores de contenido. Su legado vive en cada consola vendida y en cada corazón de jugador que ha experimentado la magia del NES. A medida que nos despedimos de este viaje por la historia del Nintendo Entertainment System, recordemos el impacto que tuvo en nuestras vidas y en la industria de los videojuegos. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus como un ícono de la cultura pop, el NES seguirá siendo recordado y apreciado por generaciones venideras. Y con eso concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo del NES. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar la historia y el legado de esta consola icónica. Gracias por acompañarnos. Esto es Cuestión de Pixel y no olviden suscribirse y darle like si fue de su agrado.